Hola a todos y a todas. En este video vamos a realizar un ejercicio sobre tablas de frecuencia. Para ello leeremos qué nos dice el enunciado de nuestro ejercicio. A 50 niños se les preguntó cuántas veces a la semana iban a comprar al kiosco y las respuestas fueron escritas en esta tabla. Nos piden construir la tabla de frecuencia de los datos. Como dijimos en un video anterior, lo primero que tenemos que hacer es identificar con qué tipo de variable estamos trabajando. En este caso, vemos que estamos trabajando con una variable del tipo cuantitativa, discreta. ¿Cómo vemos esto? Nos damos cuenta que los datos son valores numéricos y que estos valores numéricos en efecto son discretos, son números enteros. Por lo que podemos tener una idea de cómo se va a ver nuestra tabla de frecuencia y que esta va a tener una columna para los datos, una columna para la frecuencia absoluta, otra para la frecuencia relativa, y además podremos incluir las columnas de la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. Y tendremos una tabla más o menos de esta forma, donde la X la usamos para representar los datos, la F la frecuencia absoluta, la H la frecuencia relativa, la H con el signo de porcentaje, la frecuencia relativa porcentual, y acá tenemos las columnas de la frecuencia absoluta acumulada, la representamos con una F mayúscula, con una H mayúscula representamos la frecuencia relativa acumulada, y la H mayúscula con el signo de porcentaje representamos la frecuencia relativa porcentual acumulada. Así, para comenzar a completar nuestra tabla de frecuencia, empezamos distinguiendo cuáles son los valores distintos que tenemos en este conjunto de datos. Vemos que tenemos desde el 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 6. Entonces colocamos esos datos en nuestra primera columna. Una vez completada la primera columna, seguimos con la segunda de frecuencia absoluta. Para ello, tan solo tenemos que ir contando cuántas veces se repite cada uno de estos datos en el conjunto. Entonces vamos primero con el 0. Vemos que lo tenemos una y dos veces. Entonces colocamos que la frecuencia del dato 0 es 2. Seguimos con la del 1. Vemos que lo tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 veces. La frecuencia del 1 es 6. Seguimos con el 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Se repite 8 veces el dato 2. Ahora para el dato 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. La frecuencia del dato 3 es 12. Para el dato 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La frecuencia del 4 es 10. La del 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. La frecuencia del 5 es 9. Y finalmente la del 6 vemos que es 1, 2 y 3. La frecuencia del dato 6 es 3. Ahora, para completar la columna de la frecuencia relativa, recordamos que esta la obtenemos al dividir la frecuencia del dato por el total de datos. Recordamos que el total de datos, nos lo dice el enunciado, es 50. Si no nos lo dijese el enunciado y nos diesen tan solo la tabla, podríamos obtener el total de datos al sumar todas las frecuencias absolutas. Y nosotros podemos notar que en efecto si hacemos esta suma nos va a dar que son 50 datos. Así, la frecuencia relativa del dato 0 va a ser 2 dividido en 50, eso corresponde a 0,04. La frecuencia relativa del 1 será 6 dividido en 50, eso es 0,12. La frecuencia relativa del 2 va a ser 8 partido 50, eso es 0,16.
La frecuencia relativa del 3, 12 partido 50 es 0,24. La frecuencia relativa del 4, 10 partido 50, eso es 0,2. La frecuencia relativa del 5, 9 partido 50, eso es 0,18. Y finalmente la frecuencia relativa del dato 6 va a ser 3 dividido 50, eso es 0,06. Digo 0,06. Y para darnos cuenta que hicimos correctamente estos datos, si nosotros sumásemos todas las frecuencias relativas, obtendríamos que nos da 1. Y eso indica que hicimos correctamente el cálculo de las frecuencias relativas. Ahora, fácilmente podemos obtener las frecuencias relativas porcentuales, puesto que tan solo es multiplicar por 100 cada una de las frecuencias relativas. Así, la frecuencia relativa porcentual del 0 sería un 4%, la del 1 sería un 12%, la del 2 un 16%, la del 3 un 24%, la del 4 sería un 20%, la del 5 sería un 18%, y finalmente la del 6 sería un 6%. Nos damos cuenta que hicimos bien este cálculo, puesto que si sumamos las frecuencias relativas porcentuales nos da un 100%. Ahora, ¿qué hay de nuevo? La columna de la frecuencia absoluta acumulada se obtiene de las sumas sucesivas de las frecuencias absolutas. Y hay una forma mucho más sencilla que ir sumando cada vez todas las frecuencias absolutas del dato que queramos obtener para arriba. Y es la siguiente. Arriba del dato 0 no tenemos otros datos, por lo que la frecuencia absoluta acumulada hasta el 0 es 2. Luego, sumamos esta frecuencia absoluta acumulada con la frecuencia absoluta del dato siguiente, por lo que acá sería 2 más 6, 8. Luego sumamos 8 más 8, 16. 16 más 12, eso es 28. 28 más 10, 38. 38 más 9, 47. Y 47 más 3, 50. Cada vez que nosotros completemos la tabla de frecuencia absoluta acumulada, el último dato nos debe dar igual al total de datos. Entonces vemos que aquí nos dio 50 y eso nos indica que está correcto. Ahora, para la frecuencia relativa acumulada, el método para hacerlo el cálculo más sencillo es muy similar al que utilizamos para la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, para el primer dato, la frecuencia relativa acumulada va a ser la misma que la frecuencia relativa de ese dato. Entonces acá copiamos 0.04. Sumamos 0.04 más 0.12. Tenemos que ahí es 0.16. Sumamos 0.16 con 0.16, eso es 0.32. 0.32 más 0.24, eso es 0.56. 0.56 más 0.2, eso es 0.76. 0.76 más 0.18, eso es 0.94. Y finalmente 0.94 más 0.06 es 1. De la misma forma de que, por ejemplo, acá en la frecuencia absoluta acumulada nos debía dar el total de datos, en la frecuencia relativa acumulada el último nos debe dar 1. Y eso es un indicador de que hicimos correctamente el procedimiento. Y finalmente nuestra última columna corresponde a la frecuencia relativa porcentual acumulada. Y lo que tenemos que hacer es multiplicar por 100 las frecuencias relativas acumuladas. Entonces tenemos que para el 0 va a ser un 4%, para el 1 un 16%, para el 2 un 32%, para el 3 un 56%, un 76%, para el 4, para el 5 un 94% y finalmente terminamos con un 100%.
que nos indica que hicimos correctamente el procedimiento. Y estamos listos, ya tenemos construida nuestra tabla de frecuencia y nos quedó de esta forma. Espero que les haya gustado este video y nos vemos.